Ay, Ahora sí. Hola, buenas tardes en Alemania y buenos días en Colombia. Eh, Hoy estamos aquí reunidas Alexandra, Ana María y Andrea y yo para conversar un poco como sobre la experiencia que hemos tenido desde los procesos artísticos o con los procesos artísticos, en el caso también de Andrea, eh, y la memoria también. Primero queríamos presentarles, todo esto hace parte de un proceso con el Nodo de Alemania de Apoyo a la Comisión de la Verdad, que es un espacio conformado por un grupo de personas de diferentes nacionalidades, principalmente colombianas, que nos hemos juntado con el objetivo de aportar desde el exterior, eh, pues en toda la construcción de las memorias, las verdades y la paz de nuestro país. Lo que más nos interesa en este momento poder hacer es apoyar la recolección de historias de vida de quienes han sido víctimas, de quienes han sido testigos de todo el proceso de conflicto o quienes también son expertos en el tema y tienen mucho que compartir sobre lo que pues han ido investigando. Así que los invitamos a que sus historias se contribuyan a generar todo este informe de la Comisión de la Verdad. Y hoy queremos hablar de algo, de otras maneras también de recuperar esas historias, de otras maneras de poder narrar lo que nos ha pasado, de otras maneras de visibilizarlo, de circularlo. Y bueno, hoy estamos las cuatro aquí reunidas, que esperamos que sea una conversación tranquila, con menos nervios. Y bueno, va lo primero, ¿no? Como vamos a hacer unas preguntitas entre nosotras. Lo primero que queríamos empezar a hablar era cómo se encuentra o cómo nos encontramos nosotras como mujeres, como artistas, como investigadoras, como creadoras, con las narrativas de memoria. Y esto lo vamos a hacer por medio de nuestros trabajos. Para romper el hielo voy a empezar yo. Entonces, bueno, nada, yo soy artista y museóloga. Bueno, voy a moderar un poco esta conversación hoy y, y mis intereses parten un poco de lo que voy a discutir hoy, es de dos proyectos. Uno es Frente al Otro y otro es Performando el Espacio Público, que es un proyecto colectivo con A la Plaza, que es un colectivo que ya les vamos a contar más. Estos proyectos conjugan el espacio como un lugar de construcción colectiva, de denuncia, de subjetividades políticas y de contrastes, involucran procesos de creación, de investigación, de corte académico, con múltiples voces de la sociedad civil también. Eh, bueno, en mi primer caso y con el que me encontré fue en el 2013, fue es un proyecto que se llama Frente al Otro, en donde participaron 12 artistas, dibujantes y también que venían del mundo del cómic. Estaban Johnny Benjumé, Andrés Bustamante, Tatiana Córdoba, Manuel Kalmanovich, Kevin Mancera, Javier Posada, Catalina Jaramillo, José Rosero, Marisabel Rueda, Daniel Salamanca, Jaime Sanabria, un montón de gente, Angélica Zorrilla y al final también Power Paola hizo parte del proceso. Estos 12 artistas viajaron a 12 distintas regiones del país. Eh, y lo que quiero compartir es que aquí a lo que me enfrenté fue como al otro, ¿no? A todos esos prejuicios que tenemos frente a quienes han sido los actores de este conflicto también. Las personas que hacían parte de los talleres eran personas en proceso de reincorporación o reintegración a la sociedad civil en ese momento. Era un proyecto entre el Banco de la República y la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y bueno, la idea era que por medio de estos espacios, con el dibujo, pudiéramos recuperar historias y hablar de otras maneras. Y bueno, aquí va, esta es como mi primera entrada y fue enfrentarme a lo que no quería ver, a una cantidad de estigmas que tenía, eh, en lo que se vuelve complejo aquí de pensar quiénes son víctimas y quiénes son también los victimarios, palabra con la que se me desdibujó en ese momento, pues porque la complejidad de la guerra va más allá solo de las categorías, ¿no? También. Y bueno, ahora sigue Andrea. Voy a intentar presentarnos rápido. Andrea es vale. historiadora y enviñetada, que es lo más chévere de su nombre en Instagram. Ha encontrado en el dibujo las historietas, las ilustraciones y escenarios de la memoria en términos visuales, que contrastan y proponen otras relaciones con las realidades sociales,
desde Memoria y Cómics, que es el proyecto del que vamos a hablar hoy, que es un experimento que fortalece los espacios de creación colectiva y que está desarrollando con Mónica Contreras. Hoy estás tú, pero Mónica seguro por allí nos está escuchando o viendo, ojalá. Y bueno, que abordan inquietudes de cómo está funcionando el mundo del cómic memorial en Colombia, qué significa contar historias de vida en un cómic, y bueno, otras particularidades de las que vamos a hablar en esta charla. Listo. Gracias, Lorena, por la invitación y un gusto estar aquí con Alexandra y Ana María también. Y bueno, buenos días a la audiencia en Colombia, buenas tardes en Alemania. Sí, Lorena, como decías, yo soy investigadora, aquí yo vengo en mi rol de investigadora. Algún día aspiro a ser historietista también y poder estar haciendo dibujos, todavía no, digamos que eso está aplazado. Yo me especializo como en historia de la memoria y la producción de silencios. Digamos que en medio de mi investigación de doctorado que iba por ahí, tuve la afortunada coincidencia con Mónica de ver que nos gustaban también los cómics. Habíamos estado hablando del tema de cómics, bueno, que queríamos hacer este cómic, bueno, pero también teníamos que aprender un poco más sobre el tema. Y en la coyuntura de un congreso que organizamos en los Andes, digamos que empezamos a montar en forma el proyecto Memoria y Cómics. El proyecto lo teníamos pensado, tenemos un primer paso que era entrar como en esta historia de la producción de cómics en Colombia. Queríamos identificar qué cómics están hablando del pasado, porque veíamos, pues nosotras que estábamos un poco eh, alejadas del mundo del cómic colombiano en particular, pues dijimos, no, lo primero es entrar a conocer esto. Empezamos a identificar que ya desde los 80s, hace poco descubrimos que también desde los 70s había cómics que estaban hablando del pasado y no, pues digamos, hay intereses en diferentes relatos, diferentes pasados, pero en particular el pasado violento y de luchas y de movilización social es algo que ha llamado la atención de los historietistas como desde el 2010, especialmente 2010, 2011. Eh, Acá hay unas imágenes de algunos de estos cómics. Este es uno que este segundo, No soy de aquí, es uno que nos gusta mucho, que es sobre el tema del desplazamiento. El primero que veían era sobre las luchas agrarias. El que más abajo, El resplandor de la noche, es una historia de la Jiménez y de las violencias que se viven en la ciudad pero estamos hablando desde la conquista. Entonces veíamos que en los cómics había un interés muy grande por ver todas estas representaciones, o bueno, por crear representaciones del pasado. Entonces entramos primero a leerlo. Este es un proyecto, Emilia, hace poco estuvimos hablando con Pablo Pérez y Lina Flores. Es una investigación y un producto precioso sobre una periodista en la primera mitad del siglo XX. Entonces, todos estos están muy recomendados, ojalá los puedan leer. Y bueno, entonces empezamos con el proyecto. Lo primero era, bueno, vamos a leer los cómics, pero pues para este congreso nos inventamos además un taller en el que queríamos que la gente no solo pues conociera estos cómics, sino que a través del lenguaje de los cómics, o sea, aprovechando la narrativa textual y gráfica, intentaran involucrarse en historias de violencia del país. Entonces tomamos algunas viñetas de los cómics que habíamos leído. Este es un ejemplo de Caminos Condenados, que es sobre el despojo. Le quitamos información, quitamos algunos diálogos, quitamos algunas imágenes y pusimos una oración que como que daba pie a que la gente pensara en experiencias personales. Digamos, no queríamos que simplemente lo rellenaran pues, de cualquier manera, sino que intentaran involucrarse en estas historias. Era con el propósito de ver la recepción de estas imágenes y la creación de narrativas y también buscando un método para ver imaginarios históricos, que es algo que uno ve que alimentan muchos prejuicios, como decías, Lorena, que uno no sabe a qué se está enfrentando y de pronto uno se ve un mundo súper complejo y uno se da cuenta que pues, que hay muchos prejuicios y muchos estereotipos operando dentro de uno sin que uno se haya dado cuenta. Entonces nos inventamos esta metodología, salieron unos resultados muy interesantes, los pueden encontrar en el Instagram, la página es Memoria y Cómics. Ahí tenemos un PDF que dejamos colgado y salieron unas cosas súper interesantes. El taller lo queremos seguir haciendo. Más abajo hay otro.
Este lo sacamos de otro cómic que Yo no soy de aquí. Y bueno, y es también el mismo experimento de, bueno, situaciones que probablemente el público que teníamos nosotros y que sabíamos que íbamos a recibir, que era el de en la Universidad de los Andes, muy urbano, que quizás no habían vivido estas violencias, es cómo se están posicionando frente a eso, de lo que tanto se está hablando ahora, el tema de memoria, memoria histórica, el pasado reciente violento del país, cómo se posicionan y cómo se pueden vincular ahí. Entonces, digamos que esto era una segunda parte del proyecto. Y además de eso, también empezamos a investigar y a entrevistar a los historietistas para ver cómo son los procesos de creación de estos cómics. Es decir, no es solamente ponerse como a dibujar y a escribir lo que a ellos se les ocurrió, sino que todos tienen un proceso de investigación detrás, que para nosotros es muy importante porque son esos procesos de construcción de memoria, precisamente. Que ya que el producto final se puede recibir de cierta manera, el lector puede ponerle nuevos sentidos, pero nos interesaba ver también cómo se están acercando los historietistas a estos relatos, a esta realidad, a este material que van a terminar alimentando sus historias. Bueno, creo que por ahora ahí paro para, no, me podría quedar hablando más tiempo, pero párenme por favor. Entonces, creo que es una entrada al proyecto para que vean de qué se trata. Creo que Tengo nos una, toca. tengo una pregunta. André, Sí. ¿cuántos cómics tienen registrados, sabes? Tenemos Colombianos, digo. como, sí, colombianos y sobre Colombia, porque nos dimos cuenta que entre los primeros que se pusieron a trabajar el tema de los testimonios y de la memoria del conflicto hay unos franceses, que hay un libro también recomendado, El sabor de la tierra, es precioso. Eh, hay como 35 más o menos, tenemos identificados. Desde los, digamos, en los 70 encontramos uno, en los 80 encontramos otro, y la mayoría vienen desde el 2017, 2018. Ahí realmente uno se da cuenta que el tema Está como que está estallando. generando mucha reflexión dentro de los historietistas. Pero sí, como 35 más o menos hemos identificado. Y bueno, hay cosas como los fanzines, que es muy difícil hacerle el seguimiento. Entonces, por ahí puede haber mucho más, pero pues hasta ahora lo que se ha pasado, digamos, por un proceso editorial, como 35 libros. Ok. Ya vamos a entrar ahí a hablar más porque yo quiero saber más. Pero como para que nos conozcan ahí en el panorama general de todas, entonces sigamos con Alexandra. Alexandra es artista textil y activista social. Y bueno, hoy nos va a hablar un poco de todo su proceso de investigación, creación sobre la memoria y el olvido, desde un trabajo específico que se llama Silencio, que es una serie de textiles donde aborda diferentes situaciones, vivencias y acciones que adquieren un gran carácter de denuncia y reparación también. Y bueno, te queremos escuchar, Alexandra. Gracias Lorena por esa presentación tan generosa y tan linda. Y sí, muchas gracias a Andrea y a Ana María por estar también aquí conmigo dialogando y compartiendo en este espacio. Y también a la gente que nos esté escuchando en Colombia y los que se estén conectando aquí en Alemania. Bueno, yo también hago una investigación más desde una forma autodidáctica relacionada con la memoria. Bueno, como activista social y en el tiempo que viví en Colombia, pues estuve muy relacionada directamente con vivencias del conflicto colombiano. Entonces eso pues ha marcado también mi vida. Y desde ahí empecé pues a reflexionar cómo hacer que estas vivencias y experiencias que yo tuve las pueda narrar desde diferentes formas. Tuve la posibilidad de vivir mi tiempo en Bolivia, donde aprendí el arte del textil y entendí que por ahí podía ser el lenguaje que usara para narrar estas historias que yo viví. Estando aquí en Alemania, me di cuenta que estamos muy marcados todos por los horrores que las guerras, yo diría, nos han dejado, toda esa deshumanización que conlleva la violencia hacia el otro, hacia los otros. Entonces, empecé como a reflexionar, o sea, entré en una etapa de reflexión como persona, como activista, como artista, y quise mirar de qué forma puedo transmitir o
mostrar esa reflexión que yo tengo sobre lo que implica para mí el trabajo de la memoria. Lo primero que hice fue empezar a, a preguntarme qué es para mí memoria, por qué quiero trabajar la memoria. Y me gustó mucho leyendo a Walter Benjamin algo que decía que había que desenterrar y recordar. Él decía que la memoria no es un instrumento para la exploración del pasado, sino solamente un medio, y que el que intenta acercarse a su pasado, que ha sido sepultado, así lo llama él, tiene, tiene que comportarse como un hombre que está excavando, que está todo el tiempo buscando, que está indagando. Entonces, de esta forma empecé a buscar no solo en mi pasado como colombiana y en el conflicto que me ha tocado vivir allá desde que soy niña, sino también en ese pasado del aquí, donde estoy, en Alemania. Eh, porque la Segunda Guerra Mundial, o sea, a mí como activista me ha marcado mucho. Me ha marcado porque es la relación, o sea, la deshumanización más de los seres humanos para mí, ¿no? Es el horror, la barbarie a donde podemos llegar con el fascismo. Entonces yo empiezo a trabajar esta obra que ahora ustedes están viendo. Es, es la primera pieza de una obra que lleva mucho tiempo, que se llama Silencios. Van a ser muchos silencios que espero poder trabajar. Y la primera tiene que ver con el silencio que muchas veces me he preguntado, se vivió aquí, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, cuando sucedió este genocidio hacia los judíos y hacia otros pueblos diversos. Y yo empiezo un poco preguntando a la gente cercana, cómo hablaban de este tema en la familia. Y lo interesante es que la mayoría de las personas a las que les pregunté me decían que no, ¿para qué? Si hablaba en la escuela. Y eso a mí me cuestionó mucho, ¿no? Yo decía, pero bueno, pero tu abuelo, tu padre, algunos me han dicho no, pero estaban muy chiquitos, no lo recuerdan. Y tu abuelo, no, ellos no querían muchas veces hablar de esto. Entonces yo siento que aquí en Alemania sí hay una cultura pública de la memoria muy grande y fuerte que a mí me ha servido para ese trabajo de investigación, pero que a nivel de lo personal o de las familias, digamos, de lo que yo llamaría el ciudadano a pie, hay poco. O sea, dentro de lo que hasta ahora llevo como investigando. Y bueno, esta obra de silencios que ustedes están viendo ahí, yo empiezo, bueno, a reflexionar y entonces, disculpa, más abajo, empiezo a buscar por qué el silencio. Y, y empiezo a elaborarlas. Bueno, dentro de toda esta narrativa mía de la memoria también, obviamente como colombiana, trabajo, esta obra que están viendo aquí es una obra que forma parte de los refugiados, que también puedo hablar después, si hay el tiempo, y que tiene que ver con esos silencios actuales que tenemos en Europa, pero no solo en Europa, también en Colombia, porque los refugiados hay ahora con los venezolanos, con los mismos colombianos que tienen que desplazarse por el conflicto a otros países o inclusive dentro de la misma Colombia a otras regiones. O sea, yo he venido indagando y por suerte como activista tengo relación con gente en Colombia que está muy, bueno, trabajando fuertemente en el tema de los derechos humanos, en el tema de las desapariciones forzadas, en el tema de los crímenes de Estado, eh, y ellos me han apoyado mucho, han sido muy generosos al permitirme informaciones, al brindarme archivos para poder trabajar mis obras, porque, bueno, personalmente me cuesta ir a Colombia, no puedo, no es tan fácil, entonces por eso yo agradezco mucho esta generosidad que en Colombia diferentes organizaciones y personas en particular me han brindado para trabajar mis obras de memoria. Lo dejaría ahí y más adelante puedo entonces contarles más de las obras, esta que es una obra muy interesante que estoy trabajando ahora y que está en proceso, que tiene que ver con la desaparición forzada. Y es una obra que Eri Bautista me permitió trabajar esta obra. Él muy generosamente con la Fundación Nidia Erika Bautista me facilitaron las fotos
que ahora estoy interviniendo con tejidos. Lo dejaría ahí por el momento y bueno. Yo ya tengo como muchas preguntas, oh por Dios. Bueno, y para cerrar la ronda como de quiénes somos, un poquito, sigue Ana. Ana María Vallejo es animadora y realizadora audiovisual. Nos hablará, entre otras, de su experiencia y su construcción colectiva en el proyecto El Canto de las Moscas. Y bueno, no voy a hablar mucho de él porque tú vas a hablar de él, así que... Gracias, Lore. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar aquí con todas y con las personas que nos están viendo desde tantos lugares lejanos y cercanos. Bueno, El Canto de las Moscas es un proyecto en el que estamos trabajando 9 mujeres, 9 artistas. 3 de ellas estamos aquí en Alemania, una en República Checa, y el resto están en Colombia. Ahorita las nombramos. Pero está basada en el poemario de María Mercedes Carranza, que ella escribió, que fue publicado en 1998, que se llama El Canto de las Moscas, versión de los acontecimientos. Vamos a ver el tráiler y ya les cuento un poquito cómo llegué a la idea. Sí, es mejor, eso lo resume y yo ya les puedo contar cómo llegó a mí El Canto de las Moscas. Canto 1, canto 3, canto 5. Ríos quietos, es la sangre, el viento y otro ahora sobre mi mano, tierra, el recuerdo y silencio, quemada, yerta. Canto 14, 4, 12, Paz, 17, Calderón, 20, Segovia, Sotamal, 16, 19, Miraflores, Morales, Uribe, Soacha. De noche, tarde o mañana, el canto de las moscas. Oh, ya. Esa versión estaba en alemán, entonces les voy a contar que hice la versión en español, pero ya pasé el link para que lo pongan en el chat por si lo quieren ver. Bueno, básicamente María Mercedes Carranza publica en 1998 este poemario que tiene 24 poemas cortos, en el que narra desde la voz poética, ¿cierto? No desde lo documental ni desde las historias, sino desde la voz poética, 24 masacres que sucedieron en los años 90 en Colombia, en diferentes lugares, ¿cierto? Y a través del poemario, ¿cierto? Como lo que sucede, como el compendio del libro, se construye como una topografía, como el terror de esos años recientes, entre el 96 y 98, ¿cierto? Entre ellos hay masacres pues, que sucedieron antes. Hay otros lugares que son muy desconocidos, ¿cierto? Como que uno dice, ese lugar dónde queda, ¿cierto? No son como grandes ciudades ni grandes pueblos, están también grandes masacres más conocidas. Pero sobre todo creo que lo que logró María Mercedes Carranza desde su sensibilidad, porque tenía una mujer con una sensibilidad a la que le dolía el país enormemente, fue como construir, como ver desde hace 20 años como lo que estábamos haciendo como país, matándonos, ¿cierto? Yo llegué al poemario porque yo desde hace varios años estoy trabajando con poetry film o videopoesía, que es un género en el que interpretamos como textos poéticos de forma audiovisual y hago animación.
y estaba buscando, pues leyendo autoras colombianas, fue como mi llegada, y empecé a leer a María Mercedes Carranza. Inmediatamente pues su poesía me cautivó, y cuando vi el poemario en el 2000, a finales del 2017, pues como que vi este poemario, tenemos que volverlo a ver una y otra vez y lo tenemos que escuchar, y para mí fue como muy importante, además esa época que yo era una adolescente, ¿cierto? Eh, y, y como esa época fue muy importante para el país, ¿cierto? Como fue muy, muy fuerte. Entonces, mi trabajo desde de la memoria, yo creo que como artista el tema de la memoria ha sido como el tema de la memoria, la violencia y la muerte ha sido un tema importante, pero yo no me había relacionado como desde mi trabajo con el tema de la violencia, pero cuando leí el poemario, obviamente con la coyuntura en la que estábamos en Colombia, dije, bueno, no, esto lo necesito hacer, esto lo quiero hacer, y tengo que también como confrontarme un poco como con esta historia. Y el poemario desde hace 2 años pues nos ha llevado a mí y a mis compañeras como en un viaje en ir al pasado, ¿cierto? Hemos hecho trabajo de archivo, y hace 1 año y medio estuvimos haciendo trabajo de archivo como tratando de rastrear las masacres que en su mayoría fueron ejercidas por grupos de derecha, por grupos paramilitares. Pero también son lugares que si uno no encuentra la masacre, o sea, es difícil como saber a qué masacre exactamente se refiere María Mercedes Carranza, ¿cierto? Son lugares que siempre han sido afectados por la violencia, por todos los actores del conflicto, desde el Estado, los paramilitares, la guerrilla, fuerzas oscuras, fuerzas visibles, ¿cierto? Entonces, el poemario... y yo creo que eso que decía Alexandra y Andrea como sobre el silencio, creo que eso es un muy buen resumen. Creo que lo que pasa con el poemario describe además como el paisaje, como desde un paisaje natural, como el dolor, ¿cierto? A través del silencio, porque no habla ni de victimarios, ni de víctimas, entonces también como que se sale de esa discusión del victimario y la víctima, y habla desde otro lugar. Y eso fue como básicamente lo que me interesó, y como investigarlo desde mi práctica artística, pues que es el audiovisual y la animación. Bueno, y una cosa importantísima del proyecto somos 9 mujeres. Entonces Sandra Reyes, que está en este momento en el oeste de Alemania, Diana Menestrey, que está también en Colonia, Catalina Giraldo, que está aquí en Weimar conmigo, Viviana Rojas en Bogotá, Cecilia Trasdaviña en Choachí, Laura Delgado en Praga y Alejandra Arboleda en Colombia. Y bueno, hemos tenido 1 año de trabajo y producción, ¿cierto? La idea es que el proyecto esté terminado a finales por ahí en febrero, enfrentándonos con estas historias. Y ha sido muy, muy bello el trabajo colectivo, pero también muy, muy duro, muy triste, pero muy necesario. Ya. ¡Tatán! Nada, es que mientras iban hablando, yo ya igual, la idea es que conversemos. Ya, Sí, ya conocieron un poco quiénes éramos, de dónde, qué nos juntó, qué no. Y hay algo muy bello de todo lo que han ido, creo que todas llegamos a unos puntos chéveres que podríamos empezar a ver qué se nos va ocurriendo en la conversación. Y uno es en relación a abordar estos procesos y como toda esta discusión desde la experiencia personal, no solo nuestra, ¿no? No solo nuestra, que finalmente filtramos de alguna manera parte de la información y de lo que nos llega y de las historias y de las memorias y de todo eso que nos cruzamos, tanto en el trabajo comunitario como en el trabajo de releer un poemario, ¿no? O de remirar una historieta, ¿no? Como muchas cosas, y los testimonios y otras voces. Y otra cosa en la que hemos concluido es un poco esa movilidad cartográfica, ¿no? No solo desde las experiencias de cómo se está haciendo el trabajo hoy en día, de lo que están cada una presentando,
sino la movilidad de la memoria también, ¿no? Que finalmente esas historias de vida van con uno, donde uno se mueva, y hoy las estamos hablando desde acá, ¿no? Estamos todas en Alemania, hablando de una realidad que día a día vivimos, ¿no? En el país, también en otra situación, porque pues, todas venimos de la urbe y no de la ruralidad del todo, y también eso es otra condición. Pero bueno, ahí me salieron como mil reflexiones, y más que preguntas, yo no sé si estoy haciendo preguntas, pero sí, esos dos temas, ¿no? ¿Cómo nos abordamos desde esa cercanía personal, humana, de las historias de vida, que es un poco lo que siento que el proyecto del que les estaba hablando al inicio le faltó, ¿no? Que fue el proceso, el detrás de cámara, las historias detrás que se compartieron, y que fue lo que motivó el otro del que ojalá alcance a hablar, y era conocer el que motiva el contexto político y social en el que uno está para abordar el tema de la memoria y de los silencios y del horror al final, ¿no? Con el que convivimos diariamente. No pregunté nada, pero si se les ocurre decir algo. No, yo sí creo que ahí hay un punto interesante, pues hay muchos puntos interesantes, pero agarrando solo uno, es ver cómo últimamente todo el trabajo de memoria sí ha tenido más visibilidad y sí ha despertado más interés y sí lo estamos articulando más. Falta mucho, obviamente, cuando uno se da cuenta, cuando uno se sale como de la burbuja de uno de investigadores, artistas, activistas, uno se da cuenta que hay personas que no se han acercado a estos temas. Pero de todas formas, pues por lo que yo investigo, más allá del proyecto de cómics, uno ve que la producción de silencios y el intentar darle sentido a la violencia, al horror y al dolor es algo que hemos hecho pues desde que nos estamos matando, básicamente. Pero pues antes eso no tenía visibilidad, antes como que no, nadie los pelaba, digamos, en cuanto a organizaciones sociales estaba ya ASFADES desde hace rato, como que llamando la atención sobre eso, pero como que no había una respuesta de parte del resto de la sociedad para darle eco a esas iniciativas. Entonces, en una época no, supongo que no teníamos muchas ganas de hablar de eso o estábamos un poco en una actitud evasiva. Obviamente por intereses políticos no se quería hablar de eso porque pues son violencias continuas. Pero ahora uno ve que todo el trabajo, no sé si institucional y también desde la sociedad civil, el activismo, sí está dando frutos porque sí hay una reflexión que se ve en diferentes lugares y en diferentes ámbitos, en este caso el artístico. Entonces, en el caso de los cómics, el mundo de los cómics, hay una cosa que a mí me alegra mucho, es que es gente muy joven que está intentando entrar en estos temas, que se están interesando y que aunque nunca los tocó a ellos directamente, bueno, no en todos los casos, hay unos casos que sí tienen un componente autobiográfico y de la propia experiencia, pero en muchos casos que no los tocó igual tienen un interés en entrar en esto y como intentar acercarse al otro, pues es decir, a ese otro que ha ido sufriendo, así como también a ese otro que estaba en esas situaciones en las que toma decisiones de ser un actor en ese conflicto. Entonces creo que sí hay algo que pues está funcionando bien por lo menos. En los círculos jóvenes uno ve que sí hay más interés. Bueno, yo también pienso que desde las vivencias personales, bueno, la mía, claro, yo de joven tuve que vivir lo del Palacio de Justicia, por ejemplo, estaba muy joven, tenía 18 años, tuve que vivir la desaparición de gente muy cercana y eso pues lo marca a uno mucho. Entonces, yo sentí, bueno, cuando llegué aquí a Alemania me di cuenta que que era necesario como también mostrar, venían instituciones, obviamente, vienen instituciones desde hace muchos años que trabajan con derechos humanos, visibilizando todo lo que pasa en nuestro país, pero pues yo pensaba y pensé en ese momento, ¿por qué no mostrar esto de otra forma? ¿No? Y entonces empecé pues, con todo este trabajo de también sacar la memoria a la calle, yo la llamo, ¿no? O sea, de que la gente pueda aquí en Alemania entender nuestro conflicto, pero desde otra mirada, desde otra visión, y empiezo pues a trabajar, bueno, el tema de silencios, antes he trabajado otros temas que tienen que ver más
todo el asesinato sistemático que se ha venido haciendo a líderes y lideresas sociales en Colombia. Y también por lo que me toca, porque he conocido gente, porque como activista social estoy intentando aquí o intento con otros colectivos y con más gente como visibilizar y sensibilizar también toda la problemática nuestra. Pero igual, como lo decía al inicio, con la obra de Silencios, para mí también es como, como hacer mi reflexión desde aquí, en lo que vivo aquí, en esta sociedad en la que estoy, y más ahora cuando vemos todas y todos que el racismo está súper fuerte, la xenofobia es fuertísima, o sea que de alguna manera como que todos esos horrores que se han vivido desalienta un poco, pero parece que se vuelven a dar. Entonces a mí me cuestiona mucho todas estas situaciones actuales y por eso empiezo a pensar qué es el elemento importante en mi vida para que esto no vuelva a suceder. Entonces digo, es el trabajo de la memoria, pero no la memoria de mostrar a la víctima para tener compasión, sino la memoria que nos permita fortalecernos como sociedad, que nos permita también decir no, no podemos seguir permitiendo que los horrores y la barbarie a la que nos han sometido el poder nos siga pasando. Entonces, en ese sentido, para mí yo pienso que mi reflexión personal va también en eso, ¿no? Es en mi sentido, yo lo llamo así, que tengo de humanidad y que creo que tenemos todas y todos, pero que a veces algunos quizás no queremos entenderlo o no queremos asumirlo, yo no sé, ¿no? O sea, yo pienso que es un problema ético y moral de cada persona. Entonces eso es como mi apuesta, o sea, a partir de un lenguaje tan sencillo como es el tejido, porque es un lenguaje sencillo, mostrar o tratar de hacer mi catarsis misma de lo que para mí significa todo ese dolor. Yo creo ahí, Alexandra, que hay una cosa que me interesa mucho, como lo que estamos hablando, es como de la repetición, ¿cierto? Porque pues yo tengo 36 años y en mis tres y media décadas se repiten las mismas cosas, ¿cierto? Y es como esa repetición a mí me parece muy dolorosa y creo que eso de como, ¿cómo se dice? Ir por nuestra propia humanidad y decir, un momento, ¿cierto? Como eventualmente desde nuestro hacer, ¿cierto? Porque también creo que para mí, por ejemplo, la práctica artística me da tiempo, ¿cierto? Me da tiempo para poder entender cosas que suceden y que escucho y que en la distancia, por ejemplo, de pronto uno percibe de otra manera porque no estoy como tan cerca. Y entonces, como desde esa práctica artística donde hay otros lenguajes diferentes que están en circulación todo el tiempo, es decir, mi fuente de como que he tenido como en cercanía con el conflicto ha sido siempre los medios, y los medios hoy con las redes sociales, con todas las oportunidades que podríamos tener con las redes sociales, lo que recibimos a través de los medios es muy fuerte, ¿cierto? O sea, como que en algún punto uno tiene que decir como un momento, paremos, ¿no? Y como paremos como esa repetición de cosas como a veces sin sentido, que pierden además el sentido, ¿no? ¿Cierto? Como si los medios de tanto decir y decir, como que nadie más escucha y decir un momento, miremos hacia atrás qué está pasando y dónde esto se repitió y como darle valor a las palabras que se transmiten en los medios y a las cosas que quedan escritas. Y bueno, y para ti es súper bonito como es, pues que es muy diferente. Mi fuente es como mi propia experiencia desde la urbe, ¿cierto? Pero para ti como la experiencia directamente con las fuentes directas, ¿cierto? Y los testimonios, o sea, como que hay como dos aproximaciones, pero al final, ¿cierto? Creo que lo que sucede con el trabajo de uno es esa necesidad de reflexión, de poner en otra voz que no sea la de los medios, en otra voz que no sea esa cacofónica de la repetición sino como decir un momento, paremos, y el tiempo que nos da la práctica artística, ¿cierto? La investigación, en el caso de Andrea o de Lorena, como de un proyecto en el que se involucran muchas personas, como decir, un momento, paremos y pensemos esto que fue, ¿cierto? O sea, en el 98 yo tenía
15 años y 14 años, y yo hace un año que estuve revisando la prensa del 98, como que me acordaba de las noticias, o sea, y las leía y como era todo un déjà vu, y darme cuenta que hoy a 20 años después estamos, obviamente hay matices diferentes y todo, pero son cosas que se repiten, los lugares son los mismos, ¿cierto? Por no decir pues que en el poemario está Dabeiba, ¿cierto? Y entonces el año pasado lo de Dabeiba, ¿no? ¿Cierto? El descubrimiento de estos... eso es un descubrimiento público más bien, de estos fosas comunes, ¿cierto? Que son de esa época. Entonces, bueno, no sé. Sí, quedamos todos como... Sí. Estás triste, sí, porque al final yo creo que es eso, ¿cierto? Al final es como dentro de la tristeza que puede ser, yo siento que lo único que queda es como el trabajo. Sí, y poder circularlo, ¿no? Que un poco mi experiencia no ha sido desde el hacer prácticamente, ¿no? Como no va a hacer obra, pero sí poder como entender esos lugares en los que se confluyen también, ¿no? Las historias de vida directa de quienes lo han vivido, ¿no? Cómo se ve desde la academia también, que finalmente también es un espacio de circulación importante por otras opciones que nos da, pero el campo de las artes yo creo que también nos da otras posibilidades políticas y es también, primero que en la historia un poco nosotros terminamos ahí como en la mitad de algo, ¿no? Como que nadie sabe si somos del todo de los buenos o de los malos o en qué parte están, ¿no? Porque un poco esa poética que hay detrás o esa no, a veces no es tan directo, ¿no? El lenguaje y es abstracto en muchos casos, pues ayuda a desdibujar el lugar político en el que uno está y nos permite como poder filtrar otras informaciones, ¿no? También eso sucede en la institución y en muchos otros espacios. Y, y la otra un poco que era el tema de la poética, que es un poco lo que también nos reunía como en esta discusión, ¿no? Es cómo llegar a esa, no sé, a esa expresión gráfica, visual, textil, ¿no? También del hacer, de la mano, de eso que nos construye socialmente. Y bueno, no. Bueno, Ay, con respecto a lo que decía Ana, hay un tema muy interesante y es cómo los medios sí van fraccionando, eh, digamos, esa realidad, ¿no? Con esa repetición de hechos. Yo creo que, bueno, no es que se esté repitiendo la historia, es que simplemente no hemos salido en absoluto de esa etapa nuestra de violencia. Es decir, seguimos buscando la salida a esa historia, no, más a veces que dicen que intentemos no repetir, pero pues uno dice, no, pues es que primero tenemos que salir de ahí para luego evitar repetirlo. Pero con los medios sí pasa que ese fraccionamiento quita el sentido. Es decir, simplemente la muerte como que deja de tener un fondo social ahí. Y lo que también permiten estos espacios o digamos estos campos como el artístico, el de la historieta, es otra temporalidad diferente a los de medios de comunicación que da una reflexión y da más profundidad a eso. Entonces hay estaba pensando justo ahora que hablaban en unos procesos de creación de cómics. Hay uno que, el del desplazamiento, que el ilustrador, el autor, pues tenía su propia historia de haber sido sacado de su ciudad, pero él no quería que fuera un relato personal, porque, digamos, él estaba buscando eso en que coincidía, esa experiencia común para muchas personas en el país, y mostrar eso como, miren, esto le pasa a muchos, no soy solo yo, y yo, pues, es decir, aunque él tramita sus cosas, ahí también decía que hay algo colectivo, y aquí también hay una explicación en la que nos vamos a encontrar varios, que es algo que en los medios se pierde, ¿no? Digamos, con el tema, hay otro cómic que es el de Despojo que les comentaba, también hay una investigación y que después de uno acercarse ahí, uno puede decir, si no es solamente un caso, el de Montes de María muy particular en un año, sino como que hay muchos casos que podrían responder a esto. Sí, entonces, digamos que esas conexiones y ese análisis y ese buscar lo común y donde compartimos esos dolores y donde compartimos esas historias de violencia y de parte de la investigación, dónde se encuentran esas conexiones y esas explicaciones para buscar las salidas a esas historias, digamos, se prestan pues se pueden realizar en estos campos y pues por eso también es muy importante las reflexiones que se van dando. Sí. Hay una cosa...
Dale, Alexandra. Perdón, sí, yo pienso que también algo que es muy importante con el arte es que el arte debe salir del espacio cerrado a lo público, debe salir a la calle, porque así la gente se apropia más de él también, ¿no? Y empieza también a crear, o sea, a crear su propia historia a partir de las diferentes narrativas que se puedan ofrecer. Entonces, yo creo que en Colombia ha pasado eso, que en el último tiempo, bueno, yo ya llevo muchos años fuera de Colombia, pero mi percepción es que desde hace mucho tiempo el arte ha dejado de ser el arte del recinto cerrado, de la galería, del museo, de la academia, para convertirse en un arte participativo, en un arte más de la calle, en un arte popular, si lo queremos llamar así, pero que es un arte que puede tocar más también y hacer que las personas se sientan con más, digamos, sensibilidad, no lo llamaría, con más apertura a mostrar lo que las ha afectado o los ha afectado este conflicto, ¿no? Entonces también yo pienso que por eso en este momento hay muchas, si uno mira a nivel de diferentes expresiones, teatro, danza, pintura, performance, la gente, los colectivos, las comunidades están mostrando lo que les ha pasado, lo están narrando, están, bueno, narrando esos dolores, ¿no? Y yo pienso que eso es algo muy importante que se está dando, o muy fuerte que se está dando en estos momentos en Colombia. Yo, yo quiero, justo empatando con lo que está diciendo Alexandra. Alexandra, no te corté, ¿cierto? No. Quiero justo hablar del proyecto que tenemos con A la Plaza, que es el proyecto que les contaba con Mónica Restrepo, Connie Gutiérrez, Alberto Campuzano. Es un proyecto que se llama Performando el Espacio Público y precisamente aborda eso. Yo creo que el arte puede compartir todos esos lugares que Alexandra estaba nombrando, pero justamente ¿no? Ese salir a la calle y buscar esa otra relación con el espacio público, nos hizo preguntarnos, y voy a hablar por mí porque los cuatro yo creo que tenemos una mirada distinta de la investigación y del proceso. Es un proyecto curatorial que ha tenido 2 espacios de exhibición, uno en Cali y otro en México, y reúne el trabajo de mujeres artistas del performance que prácticamente hacen trabajo en espacio público, que están hablando de su tiempo y su contexto social y político, ¿no? Y estamos hablando de alguien que involucramos de los años 80, que es María Belén Marmolejo, cuando era estudiante de Bellas Artes, y hablando de artistas entre el 95, los años 90 y los inicios del 2000, ¿no? Pero cómo se repiten esas relaciones con el espacio público, un poco ahí se ve como la distribución, quería que lo vieran porque ya no es la instalación, ¿no? Ya no es el performance, ya no están en la calle, pero también ha sido acercarnos a los relatos a través de las historias orales de cada una de las artistas que han sido parte de estos procesos o que crearon estos procesos cuando eran estudiantes, en una escuela que queda en el centro de Cali, es el Instituto Departamental de Bellas Artes. Algunas las conocí, otras no, porque hacían parte de otra generación y las conocí investigando el trabajo. Pero quería traerlo porque este proyecto para mí, y ahora a la distancia, ¿no? Como ya ahora llevar un tiempo fuera de Colombia y de Cali principalmente, ¿no? Como mi ciudad, y que a veces uno cree que está hablando solo en ese contexto, y en Cali parece que nos pasa mucho. Me ha ayudado como a ver el potencial de ese trabajo también de nuevo, porque son fragmentos de video, relatos orales de las entrevistas de las artistas. Voy a centrarme en este justo que se está viendo ahora. Es una pancarta, yo no sé si la ven, una pancarta de drogas. Es un trabajo de Ángela Baena, y ella montaba esas pancartas fuera de drogas de rebaja en los años 90, ¿no? Como auxilio. No era cualquier cosa lo que estaba diciendo, y estamos hablando también de todo lo que hoy en día también va a entrar en discusión, y creo que cada vez debemos hablar más, y es que nuestro conflicto no es un conflicto aislado del narcotráfico, y deberíamos cada vez entrar a discutirlo con mayor cercanía, porque finalmente lo es. Y bueno, quería traerles este proyecto porque
porque involucra como muchas formas de abordar el espacio público, como estas mujeres, que varias lo han manifestado, sintieron que lo que tenían que hacer era salir a la calle y vencer el miedo también de la calle que tenemos como mujeres, nos pasa como a la mayoría. Y bueno, esto solo despliega como unos trabajos puntuales que creo que no he nombrado a las artistas, ¿cierto? Nombraste algunas. Nombraste una. Solo he nombrado a Ángela Baena, está Alejandra Gutiérrez, está Claudia Patricia Sarria, está Connie Gutiérrez, Paula Gudelo, Marcia Salas y el colectivo del Encuentro Anarcopunk. Porque aunque no lo crean, en Cali también hubo un movimiento muy grande de punk, y no solo de salsa. Pero bueno, esas serán otras discusiones que podemos dar, pero son un montón de estrategias aprendidas y desaprendidas también de la escuela, y de pues, una escuela que es de este tamaño, que está al lado del centro de la ciudad y que no podemos descontextualizar. Bueno, era una canción de un grupo que estaba en uno de los libros, uno de los fanzines. Porque además, André, todo lo que hacía el Encuentro Anarcopunk eran fanzines. Es chévere como ese montón de relaciones que se empiezan a hacer. Y bueno, hablar de este caso, pues estamos hablando del 2000, ¿no? Y hoy en día seguimos hablando de lo mismo, como estamos diciendo que nos repetimos y que el tiempo, pues, es muy triste cómo se repite el horror y la violencia, pero también cómo hacer, a veces me lo pregunto, ¿no? Porque lo que se nos viene y lo que estamos transitando con todo este proceso de la Comisión de la Verdad, cuando salga el informe, cómo divulgar, ¿no? Esas otras historias, esos otros relatos, eso que la gente no conoce al final. Mucha gente en el país no lo conoce, y creo que lo que nosotros estamos discutiendo hoy, desde la historieta, desde la animación, desde la instalación, desde el textil, desde muchas esferas, puede ser otras opciones de llegar a otro espacio de la sociedad. Y un poco por eso también quería traer esta como reflexión. Y ya. Yo quería, a propósito de eso, como de lo público y lo privado, un poco también hablar como lo que hacemos al final con este tipo de proyectos, ¿cierto? Y como individuos nos involucramos con unos temas, ¿cierto? Investigamos unos temas. Y desde esa investigación y desde ese trabajo que realizamos por años con esos temas, ¿cierto? Lo que hacemos, creo, no solamente en el producto final, sino también en el proceso, es como abrir espacios de diálogo, de contarnos las historias, de, como dijiste tú, Alexandra, al principio, como de preguntar, venga, ¿cómo vivieron eso, ¿cierto? Para entender, entonces este proyecto que muestra en un museo, ¿cierto? Como retomar, o sea, como ese trabajo de preguntarnos qué fue haber sido en Cali para estas mujeres estar en la calle y hacer el trabajo que hicieron, ¿cierto? Como todos los espacios de diálogos y de conversación que se plantean, hay algo importante pues que me olvidó contar ahorita del Canto de las Moscas, es que también el proyecto involucra como un trabajo de correspondencias y de diálogo. O sea, cada poema es interpretado audiovisualmente por dos de nosotras, ¿cierto? Como respondiéndonos, para que cada una como que nos involucremos como en la historia, no solamente de los 3 poemas que realizamos cada una, sino de 6 en total. Pero también creo que lo que nos ha generado y ha sido muy bonito es como contarnos entre nosotras, obviamente somos 9 personas. Sí, me preguntaron una cosa, tengo que decir sí. Sí, de las cosas detrás de cámaras del en vivo. Es sobre todo como ya perdí el hilo, bueno, es sobre todo el diálogo, no, la correspondencia. La correspondencia. La correspondencia. Aquí sobre todo lo que vamos a ver es como still frames como de las animaciones que están listas. Son 24 poemas, estas somos las participantes. Son 24 poemas. Está Carolina Lucio, que hace toda la interpretación sonora, y que ella entró hicimos primero como la reunión de las animadoras, y luego trajimos a Carolina, invitamos a Carolina a nuestro barco del Canto de las Moscas, y Carolina entonces también ha hecho toda una investigación como sobre cómo interpretar sonoramente como estos poemas y estos hechos, ¿cierto? Entonces también ha sido como un diálogo muy interesante. Por ejemplo, ella hizo
todo un bloque de sonido, ¿cierto? Y nosotros sobre el sonido, por ejemplo, entonces hacemos la animación. Pero creo que lo importante de como eso es como entre nosotras, como la discusión y la conversación que ha traído, ¿cierto? Como primero cada una como individuo de meterse como en la historia, pero también como de contarnos, ve, cómo ha sido tu experiencia, cuántos años tenías, qué hacías, no sé qué, ¿cierto? Como un poco como lo que estábamos haciendo aquí, ¿cierto? Y, y yo creo que eso es una cosa que se replica, ¿cierto? Porque entonces ellas en su entorno entonces también hacen lo mismo con su gente y creo que a mí eso es como lo valioso también como de lo que hacemos al final, que cada persona cada uno de nosotros que se ponga como en el trabajo de hacer memoria, de reconstruir historias, ¿cierto? Lo que siempre abrimos es como espacios de conversación y de diálogo. Y entonces, incluso pues con ese trabajo en la calle, ¿cierto? Con el trabajo artístico que de pronto en la calle la gente no lo entiende, pero o sea, eso la pancarta de las drogas al frente de drogas la rebaja, ¿cierto? O sea, como solamente preguntarse, y a mí que me gustan las historias, como preguntarse el vigilante al frente de drogas de la rebaja, Rebaja. preguntándose como ¿y esto qué será todos los días ahí? ¿Qué estará diciendo? ¿Y el man qué piensa? ¿Cierto? O sea, como al final lo que hacemos siempre tiene un impacto no solamente en nuestros cercanos, ni a través de los canales públicos, sino de cosas que nosotros no nos damos cuenta. ¿Cierto? Y el transeúnte es el que pasa, ¿no? También. Claro, claro. ¿Cierto? Y creo que esas son cosas como importantes. Que aunque uno no necesariamente tenga como un feedback, ¿cierto? Creo que eso es importante como tenerlo como en cuenta como efecto, como, pues, no sé, a posteriori del trabajo de uno. Y viendo estas imágenes, una cosa que quería como compartirles es como también como de la inmediatez de nuestro dolor, ¿cierto? Cuando empezamos el proyecto, yo le dije a las chicas, los poemas son muy oscuros, ¿cierto? Son muy dolorosos, tratemos que la imagen tenga como, le dé como otra información al poema, como, y fue imposible, o sea, todo es muy oscuro, o sea, como nos dimos cuenta que necesitábamos, o sea, lo he conversado con varias, es como necesitábamos como sacar un poco como el horror que no sabemos que tenemos adentro. ¿Cierto? Y Hay bueno. hay dos cosas en lo que dijiste que me parecería chévere. Una, reseñar que las pancartas, que justo tengo a mis compañeros por ahí escribiéndome detrás de cámaras, a Connie, a Alberto, bueno, que gracias. Que las pancartas las ponía justo donde habían puesto las bombas. Y bueno, hay una carga ahí detrás mucho más interesante. Pero quería retomar un poco del efecto que creamos cuando también exponemos y sacamos nuestro trabajo, ¿no? Y quería como ahí un poco volver de pronto a Alexandra y a la exhibición de la pieza en la iglesia. No sé si nos puedes contar un poquito Sí, claro. de la de Silencio, porque Silencio, sí. hubo otra Sí, pues bueno, como para bonito, como ir Sí. hablando y ya como ver ahí, sí, ¿no? de pronto sí me pueden volver a colgar silencio, por favor. Y les cuento, bueno, esta pieza realmente es, como yo decía, silencio, forma parte, es la primera pieza de muchos silencios. Y no sé si Ana María me puedes hacer el favor de volver a colgarla. Qué Ya va, pena. ya va. Se demora un poquitico, perdón. Ok, listo. Y en esta pieza fue interesante porque el año pasado la expuse en una iglesia, esta no es, más arriba, esta es de Colombia, más arriba. Ok, esta obra, disculpa, la de abajo, gracias. Esta obra la he expuesto en una iglesia aquí en Eberswalde, en un pueblo cerca de Berlín, un pueblo que, eh, bueno, hay una fuerte población que tiende en estos momentos a votar por los grupos, por el partido de derecha que hay en Alemania. Y es una obra que trata, bueno, sobre, es el campo de concentración de Dachau, y yo la intervine, hice una especie de collage también con fotos de archivo de, de las ropas que quedaban después de que eran exterminadas
y exterminados los judíos en los campos de concentración. Entonces tomé todas estas fotos de archivo, desarrollé este collage y empecé a trabajar con lanas. Esta foto, esta imagen que tiene un largo de 3 metros y bueno, aquí no está la intervención como la hice en la iglesia. Todas estas lanas estaban esparcidas en el piso. Mi idea era como involucrar cada lanita que caía en una parte de las fracturas que tenemos como sociedad en el espacio. Pero lo interesante de esta obra fue que quedó, bueno, quedó más o menos una semana en esta iglesia y la persona que estaba cuidando las obras, porque era una exposición colectiva, no solamente mía, me dijo que una vez llegó una persona, se quedó mirándola, miraba la obra, no entendía muy bien, leyó lo que yo había escrito, el concepto que había dado sobre la obra, y le dijo, esta obra me ha tocado mucho porque me recuerda a mis padres que fueron asesinados en un campo de concentración. Cuando él me dijo esto, pues a mí me tocó también, y yo dije, bueno, sí, o sea, lo que quiero decir se está dando, a pesar de que no pude hacer la instalación como lo había pensado por cuestiones más logísticas. eh, Siento que con esta clase de obras sí se puede llegar como a, a tocar, a tocar fibras, pienso yo, ¿no? A tocar ciertas, a movernos, ¿no? A movernos de alguna forma. Y, y bueno, espero seguir presentándola. Realmente solo lo he hecho una vez y como es todo un proceso, como lo decía, las otras obras que están en proceso de estos silencios, entonces espero que cuando estén terminados todos mis silencios, que lamentablemente son muchos silencios que concibo que hay en esta sociedad, o sea, desde lo que pasó en los campos de concentración aquí en Alemania, de lo que pasa con los refugiados actualmente, de lo que pasa con la construcción de los muros en todo el mundo, incluyendo el de Palestina, de lo que pasa con la desaparición forzada y los asesinatos de líderes y lideresas de nuestro país, aunque ahora nos damos cuenta que esos silencios se están rompiendo. Entonces, toda esta obra de silencios va a estar conformada por todas estas rupturas que hemos tenido, pero también por todas estas, yo espero que sea así, que también nos transmitan esperanza y vida. Y no sé si puedes bajar un poco y quiero mostrar la última obra, que es esta de los cementerios, que es una obra que a mí me gusta mucho, que está en proceso, estoy construyéndola hasta ahora. Va a ser una obra que va a tener un largo de 6 metros y en ella, pues esta foto fue tomada en el año 1999 en el cementerio del sur de Bogotá. Eri Bautista, que me la facilitó, me dijo que cuando fueron a ver, parece que hay muchas tumbas en estaban familiares de las personas que fueron desaparecidas en el Palacio de Justicia y piensan que los restos de sus familiares están ahí. Entonces yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, con esta obra, para que todo no sea, como decía Ana María, a veces tanto cargado de dolor, de tristeza, es hacer intervenciones de esa muerte que fue brutalmente aniquilada, rota, hacer intervenciones con naturaleza que para mí significa la vida. Entonces es como, a pesar de que hay toda esa muerte, la vida, la vida, la naturaleza es mucho más fuerte que esa muerte, que ese odio que nos quiere, bueno, callar, ¿no? Que nos quiere arrancar nuestros sueños. Entonces, espero que se dé. Bueno, esta obra es una parte de una obra que está en proceso que tiene que ver con los campos de refugiados. Eh, Todavía no la he, a mí me gusta intervenir las obras con hilos, con lanas, con hilos metálicos, porque para mí esos hilos y esas lanas son como las pequeñas fracturas sociales que como sociedad seguimos padeciendo. Y mi idea es que la gente también las pueda tocar, o sea, las obras textiles, también me gusta eso, que la gente pueda tocarlas y de pronto en algún momento cuando haga la instalación con todas estas obras, la gente pueda también instalar estas lanas o colocarlas donde piensen que deben estar o relacionarlas con lo que también piensen, ¿no? Porque, por ejemplo, esta obra yo la relacioné en la iglesia, aunque no está terminada con la obra de lo que pasó acá. Fui un poco atrevida,
porque obviamente yo relaciono que son esos silencios que no podemos seguir permitiendo para que suceda lo que está pasando ahora con los campos de refugiados. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, Lorena. Sí, no, son como mis inquietudes que me parece bello como ir relacionando también el por qué nos terminamos juntando en esta conversación. Y bueno, también quería, Andrea, si podemos hablar un poco sobre un cómic que dice mucho de nuestra experiencia, ¿no? Como de ese día a día y de por qué es tan importante también hablar no solo, como decía Alexandra antes, como en los colegios o en nuestros circuitos artísticos o en la academia, ¿no? Sino que ver cómo ese lenguaje llega a otras instancias para que la memoria y las memorias se visibilicen en otros contextos también, ¿no? Sí, eso con Mónica lo habíamos visto, como el potencial que tienen los cómics para llegar a otros públicos. Digamos, el nicho de cómics todavía sigue siendo pequeño, pero con el tema de las redes sociales como que hay una ampliación de todo esto. En la cuenta de Instagram, nosotras también ajustándonos a esos lenguajes tan nuevos, nosotras estamos ya nos sentimos de otra generación porque nos ha tocado aprender, reeducarnos en este lenguaje. Empezamos a poner unos retos, que también el propósito de esto era establecer los diálogos como los que estaba hablando Ana María hace poco, como tener una discusión que no sea solo nosotras produciendo conocimiento académico y poniéndolo ahí, sino que hubiera un intercambio de experiencias, de concepciones, de percepciones de la realidad. Y uno de estos retos era dibuja la memoria. Entonces le pedimos a diferentes historietistas, a diferentes personas. Siempre que hablo de este reto, invito a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando, que se animen y nos envíen qué es memoria para ustedes. Y este fue un cómic, un mini cómic que nos mandó Guarisquín. Ella es venezolana, ahora está viviendo en Colombia. Y bueno, Laura, muy querida, nos envió esto. Y es lo que para ella es memoria también desde su experiencia del recordar los lugares donde creció la migración. Entonces ahí pueden seguir bajando. Es precioso además esto. Y así como tenemos varias interpretaciones para los que nos siguen ahí en la cuenta y que nos han querido cooperar, ¿qué es la memoria para ellos? No, y que justamente te pedí que la viéramos porque es que en este cómic siento que se sintetiza el por qué es importante contar las historias, ¿no? Como porque también estamos haciendo esta charla, porque al final uno se termina sumando como sociedad civil al proceso de los nodos fuera de Colombia, en este caso de Alemania, y porque vale la pena invitar a la gente que vive fuera del país, que está viviendo en Alemania, donde nos estén oyendo fuera de Colombia o inclusive en Colombia y tenga una historia en torno al conflicto. Estas también son otras formas de contarlo, ¿no? Creo que la manera no es sentar a dar un testimonio de lo que pasó, como solamente, sino también de todo lo que hemos hablado, de esas resiliencias, de esas resistencias, de eso que nos transforma, ¿no? Como seres en estos contextos. Sí, pues es que estamos atravesados por todas esas experiencias, ¿no? De forma individual y colectiva también. Que aunque creemos que no nos tocó de alguna forma, sí nos toca y nos va formando. Hay otro de los dibujos ahí de Alejandra Ciro que también quisiera mostrarlo acá porque me encanta, es de mis favoritos. El del río. Sí, yo también. Sí lo tiene. Y es también este tema del dibujo y, digamos, ver todo esto lúdico que tiene el cómic, ¿no? Que también permite que la gente como que se suelte porque, digamos, no lo perciben como algo inalcanzable, sino, ay, bueno, ahí está, me encanta. Eso. Sino que la gente también, pues a través del dibujo puede expresar muchas cosas, ¿no? No todo tiene que ser, es decir, hay diferentes medios, hay diferentes formas de narrar y dar sentido, entonces pueden ser los relatos orales, está el texto, pero pues también está el dibujo y está todo junto. Y pues está la tecnología en este momento también ayudando
a que nosotros podamos intercambiar esas narrativas. Entonces, esto lo tenemos en el proyecto, estamos abiertos a que la gente nos siga enviando, así como está el de Dibuja la Memoria, hay uno para los académicos, que es tu investigación en 3 viñetas, intentando como el tema de síntesis y comunicación desde la producción académica. Está el de la taxonomía de la memoria, que es como explorar diferentes conceptos alrededor de la memoria, como que cómo se lo pueden imaginar. Y así pues también pensando en generar reflexión sobre algunos procesos de la memoria colectiva. Qué importante, porque sufrimos en los museos de memoria. Cómo contar las historias desde los historiadores es muy difícil y esto sería una muy buena herramienta general. Sí, sí, no, nosotros no tenemos capacidad de síntesis. Cuesta. Bastante. Bueno, no sé, había una última pregunta que no sé si quieren que abordemos, que era un poco el trabajo de por qué juntarnos. Finalmente, hoy unas voces femeninas, porque les quería mostrar el trabajo de A la Plaza y ese trabajo de recuperación de archivos de mujeres que hacen trabajo de performance en espacio público, porque quería traer también el trabajo colectivo de Mónica Andrea, el que está realizando Ana María con sus colegas, el de Alexandra, que finalmente nos posiciona también como mujeres y en parte creo que vale la pena decirlo y creo que nos es muy difícil en el campo artístico y bueno, en gran parte de los campos, tanto que estamos diciendo hoy sobre nuestras posturas como mujeres, pues hablar solas y creo que las voces individuales son muy complejas hacerlas escuchar y creo que el juntarnos ha permitido encontrar otros espacios de resonancia y eso era lo lindo también de poder juntarnos hoy, de poder invitar a muchas mujeres que quieran unirse también a seguir hablando de estos temas. Desde el tejido, que es un espacio increíble que yo le digo a Alexandra, por favor me enseñe porque me peleé con él muy chiquita. Y no, tenemos un taller de tejido que vamos a hacer próximamente. Sí. Unos vamos a aprender, nos van a enseñar porque hay tejido con papel, con telas, con textiles, con hilos, con la síntesis de la historia, bueno, de todo. Podemos intercambiar saberes. Eso Exacto. me suena súper bien. Eso era lo más lindo de poder juntarnos hoy, como tenemos como mucho que seguir compartiendo y creemos, y pues yo sí creo como que las mujeres reconstruimos gran parte del tejido social y lo traemos y lo llevamos con nosotras, ¿no? También la oralidad y muchas cosas nos llega a través de nuestro linaje de abuelas, de madres y demás. Aunque toda mi relación fuerte con el tema de la memoria y del conflicto en Colombia ha sido mucho más cercana con mi padre, pero el espacio de discusión y de diálogo y de otros lugares, pues está con mi mamá, ¿no? Y eso me parece lindo traerlo porque Alexandra lo decía, ¿no? Acá es como se habla en la escuela, porque hablarlo en la casa, y creo que en Colombia nos pasa mucho. Creo que poco hablamos a veces en muchos lugares de nuestro hogar sobre lo que está aconteciendo y lo que nos ha tocado el conflicto. Y bueno, creo que fui cerrando rápidamente, pero podemos decir lo que, no sé. A mí me pasó, bueno, yo no sé, porque yo siempre he trabajado con mujeres, también he trabajado con hombres, por supuesto, pero como el trabajo con mujeres sucede como muy intuitivo. Y ahorita que estabas hablando como sobre las historias y sobre el hablar y la tradición oral, tal vez tiene que ver con eso, con la forma en la que nosotros narramos también y nos contamos. O sea, yo no, he pensado, Alexandra, debo decir, he pensado 3 días desde que nos encontramos esta semana en nuestro taller de tejido. Precisamente porque es un espacio de diálogo. O sea, voy a traer pues que las mamás siempre hacían su costurero, ¿no? Las abuelas tenían su costurero. Y como ese espacio doméstico del hablar y del contar y de estar juntas. Bueno, nosotros no somos esa misma generación, somos otra generación y yo creo que es una cosa como normal y natural como que entre mujeres nos acerquemos y digamos, venga, hagamos esto juntas a ver qué pasa, ¿cierto? Y para mí también es una pregunta de cómo hacer, ¿cierto? Es una pregunta pues muy personal que yo tengo como en mi vida existencial de cómo hacemos desde el ser, desde nuestro ser femenino, ¿cierto?
que no solamente el ser femenino es mujer, ¿cierto? Pero, y bueno, y ahí como consciente e inconscientemente hemos hecho cosas, ¿cierto? No sé. Bueno, están todas invitadas y todos también los que nos estén escuchando. No, aquí en Alemania queremos hacer unos encuentros de hilar altares de la memoria, así lo hemos llamado. Entonces, pues están todos y todas invitadas. Y de pronto en agosto vamos a tener un evento con Virgelina, tejiendo virtualmente. Ya les diremos. Y eso creo que va a ser muy interesante. Va a ser una propuesta muy interesante. Y bueno, Virgelina ya está encantada de la propuesta y bueno, a ver si se da, pues chévere. Toca aprender. Chévere, sí. Sí, yo pienso o sea, todo lo que hagamos, o sea, todas las acciones que hacemos, yo pienso que son tejidas. Todas las acciones en nuestra vida las tejemos todos los días redes de diferentes formas. Y redes que nos fortalecen, algunas no tanto, otras también nos pueden debilitar, pero lo importante es seguir ahí caminando, como dicen nuestros indígenas, caminando la palabra y tejiéndola, ¿no? O sea, yo pienso que tenemos que aprender mucho también de nuestra, bueno, de ellos y de ellas, ¿no? Ellos, por ejemplo, trabajan mucho. Yo escuchaba en los testimonios que últimamente están dando a través de la Comisión de la Verdad, que para ellos el testimonio no está por escrito, que ellos prefieren dar su testimonio oralmente, y ahí se nota que somos de una cultura de la oralidad, como decía Ana María. Entonces, pienso que estos encuentros de tejido, de pintar, de hacer collages, de hacer cómics, de hacer diferentes formas de expresiones con el arte, bueno, videos, que eso es claro más complejo, me imagino yo, en un día, son encuentros que nos fortalecen como sociedad, como mujeres, como personas, como comunidad, y pues también nos dan esa fuerza y resistencia para seguir soñándonos otras posibilidades en este mundo, ¿no? Total. Sí, no, yo solo complementaría ahí, pues con respecto a tu pregunta, Lore, sobre trabajar con mujeres, yo creo que es casi que un acto político juntarse entre mujeres para sacar cosas adelante. Si yo veo el ámbito académico sigue siendo horriblemente machista, el ámbito de los cómics, lamentablemente, digamos que el protagonismo lo siguen teniendo los hombres y las mujeres están trabajando ahí con más dificultades o detrás de cámaras y no se reconoce su trabajo casi. Entonces igual está este juntarse para hacer cosas, intercambiar saberes y también darle valor a, digamos, a formas de hacer memoria, de aproximarse a la memoria, que quizás en otros espacios donde se predomina esa competencia y ese afán de protagonismo, pues lo podemos recuperar aquí, en este tipo de encuentros, ¿no? Y además, cuando en una sociedad que nos ha enseñado siempre que trabajar entre mujeres es imposible porque nos terminamos agarrando. Y va uno a ver, y no, pues uno sí puede trabajar y uno sí puede pensar en términos colaborativos siempre, y de cuidar al otro y escuchar al otro. Y creo que ahí sí tenemos muchísimo para aprender todavía y para construir. Sí, yo creo que eso que dice Andrés es cierto, o sea, como ya que estamos de lleno en el tema político y de la mujer, eh, yo lo abordé así como por los lados, como quien no quiere la cosa, pero yo creo que tienen una cosa con la cooperación, ¿cierto? Con la forma en la que las mujeres podemos cooperar y podemos confiar en la otra, y ese acto político de juntarnos y hacer como hincapié en que lo podemos hacer y que es posible, ¿cierto? Entre nosotras, en contra un poco como de lo que se dice como en el chiste popular, que entre las mujeres nos hacemos zancadilla y demás, ¿cierto? Pero es como unir fuerzas para unir nuestras individualidades para ser fuertes, ¿cierto? Y yo creo en eso, o sea, como hace como al inicio de estos tiempos difíciles de corona, puse al frente de mi escritorio como juntas somos más y juntas podemos más. Entonces, ha sido también como un lema, como que me he puesto ahí como en un lema político, no es político, es un lema más como de trabajo, ¿cierto? Para que no se me olvide la razón por la que quiero trabajar con mis amigas, mis colegas, mis mujeres, ¿cierto? Como de,
cómo nos encontramos y de cómo generar esos espacios de encuentro en el que me reconozco y hablamos como de las mismas cosas y puedo ser, por ejemplo, vulnerable sin eso que decías de la competencia y no sé qué, ¿cierto? Como entre nosotras creo que se abren otros espacios mucho más fácil, ¿cierto? No es que nosotros no se abran, sino que entre nosotras ya hay otro tipo de dinámicas que esos espacios son posibles dentro del campo profesional también. Bueno, sí, no, y tampoco es como por invalidar como otros espacios de intercambio, que creo que también enriquecen, precisamente el otro enriquece, y eso también es muy interesante, pero sí estamos hablando como de esa resonancia que se sentía un poco en los trabajos, y bueno, ya creo que por hoy. No, pero tenemos 10 minutos, ole. Hora y media, o sea, ya llevamos 1 hora y 20. Si no, pero preguntas. No tiene la gente. Allí te dijeron que Power Paola es muy visible, claramente sí. Sí, Power Paola es muy visible, pero si uno va a ver los espacios de producción en general, la parada la están, los hombres mandan la parada. Y bueno, y ahí también hay otro tema, una discusión, pero aquí no nos trabemos en eso de quiénes pueden hablar de historia y de lo político y que las mujeres solo entran hablando de vida personal. Entonces, digamos que ahí eso es más complejo, pero sí, Power Paola obviamente es de las más conocidas y después de la película y todo, pues más todavía. Y qué bueno. Que la pueden ver, está en Netflix, ¿no creo? Ah, ya la pusieron en Netflix. Creo que la encontré por ahí, pero no estoy segura. ¿O no? En Movie. Movie, y creo que está en Retina Latina, ¿no? Pero es que acá no entra, ¿no? Pero bueno. En Alemania, el resto del mundo. En el resto del mundo, sí. Pero bueno, creo que por hoy vamos a cortar esta conversación. Podemos seguir por fuera. Si quieres. Sería más lindo poder vernos y si logramos tener el encuentro, prometemos compartir algo del encuentro que queremos tener en Berlín. Y bueno, así que muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a toda la gente de la Comisión, de Apoyo Alemania, a la Comisión de la Verdad en Colombia, que somos un montón, aquí mostrando hoy la cara y otros muchos por fuera de cámara que nos están oyendo. Queremos y seguir invitando a la gente que quiera contar sus historias. Estas son otras maneras de contar historias, estas son otras maneras de narrar lo que hemos vivido. Y no solo hay una, ¿no? Y creo que el arte da esas opciones y esas posibilidades, y este era un poco el objetivo de abrirlo. Yo quería decir algo, ahora que estabas diciendo eso, de pronto hay una frase que yo quería decir y me gusta mucho, que dice: al recordar y contar, evitamos que el olvido mate a las víctimas 2 veces. Y a mí me parece que por eso es muy importante contar y escuchar. Sí. Escuchar, mucho, total. Y bueno, y queremos decirle que la historia de cada persona es importante para este proceso, que apenas estamos empezando a caminar y que nos demoraremos años en poder ver de otra manera todo lo que nos está pasando y nos ha pasado. Son tejidos de muchos años. Muchos años, y apenas iniciamos este proceso. Y queremos igual darle la gracia al Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, que ha sido también un aliado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania para hacer estos espacios. Y bueno, esperamos encontrarnos en otro lugar, y ojalá en vivo, por favor. Muchas gracias, Lorena, y a todas las personas del Nodo por invitarnos y por crear estos espacios que semanalmente nos están acompañando esta tercera o cuarta etapa de este momento que vivimos en este 2020 tan particular. Cierto. Muchas gracias. Y muchas también gracias. a Ana María, a Andrea, a Lorena. A ustedes por compartir este diálogo tan bonito. Muchas gracias por la invitación y por compartir las experiencias. Gracias, chicas. Chao. Chao. Chao.